Imagínense por un momento que no pudiéramos volver a prender esta luz, que yo no lograra subir estas escaleras, que ustedes no tuvieran celulares. Es más, imagínense que algún día no pudieran volver a cargar el celular. ¿Qué harían con los millones de fotos que tienen guardados ahí? ¿Cuántos recuerdos se perderían en esa aventura? Y es que estamos tan acostumbrados a la energía que realmente no nos damos cuenta lo importante y lo transformadora que es, cómo cambia tantas cosas en nuestras vidas, cómo hoy no podríamos vivir sin ellas. Nos levantamos, pero ahora pensemos que durante muchísimos años la gente vivió sin energía, vivió sin electricidad. Hace 100 años, 120 máximo tenemos electricidad. Pero de ahí para atrás fueron siglos y siglos donde la gente no vivía con electricidad. Si hoy no la tuviéramos 10 horas, 2 horas, 20 horas, 2 días, estoy seguro que tendríamos un caos sin poder realmente hacer todo lo que hacemos en la humanidad con ella. Y es que todo depende de eso. Si usted se pone a pensar, no se levanta, mira el celular, todos tenemos la costumbre de mirar el celular, suena la alarma, se supone que está cargado, estoy cargando toda la noche, voy al baño, voy a la cocina, uso la licuadora, en fin, hago todo alrededor de la energía. Llego a mi trabajo usando metro, usando sistema vial que necesita semáforos, porque si no es un caos llegar a donde llegamos. Usamos todo, usamos los ascensores, usamos los aires acondicionados. En otra época, cosas como estas solo se podían hacer en la noche. En el día era imposible por las temperaturas lograr que esto funcionara. Y lo importante es que hoy lo tenemos y tenemos un desafío de cómo lo aprovechamos, cómo vivimos con esto todo el tiempo, cómo logramos que sea más eficiente, más limpio, más confiable, que salve vidas. Porque en esa época, esto es 1890, por allá 1880, el que descubrió que rozar algunas cosas generaba energía o poner en una pila sal y no sé qué, producía unas chispas, no tenía idea para qué funcionaba. Es más, lo primero que hicieron fue volverlo un show de teatro. El pelo se levantaba, algunas cosas flotaban, eso era un show. Y la gente veía el show y se volvía para su casa otra vez a oscuras, sin televisor, sin internet, sin a quién comentarle, sin cómo subir las fotos del circo. No se podía. Todo eso es nuevo. Este señor, Michael Faraday, era un encuadernador de libros, ni siquiera era un científico. No tenía formación matemática. El hombre encuadernaba libros. Obviamente tenía una cosa que no todo el mundo tiene. Es que cada uno de los libros encuadernaba se los leía. Y leía. Y quería, a diferencia de muchas otras personas, incluso de su época, quería ensayar y probar eso que leía ahí. Entonces él era un experimentador. Él no desarrolló fórmulas matemáticas, es más, no sabía muchas matemáticas. Pero logró desarrollar los ejercicios, los talleres, los experimentos que permitieron a la humanidad tener energía. Ese señor descubrió que poniendo un imán a rotar alrededor de una bobina de alambres, se generaba energía, y que esa energía se podía ir por cables y generar esas chispas que cogían la corriente. Todavía no sabía para qué iba a servir eso, pero el señor descubrió eso, y descubrió un montón de cosas más que otros científicos luego fueron perfeccionando, fueron desarrollando la matemática asociada a eso, fueron inventando miles de cosas como Thomas Alva Edison, que estoy seguro que todos lo han oído hablar, el que inventó la bombilla, y 1000 inventos más que patentó. Era un empresario incluso mucho más que un científico experimentador. Obviamente tenía esa capacidad de volver esas ideas realidad y era mucho más emprendedor, de volver cada cosa negocio. Cuando él inventó la bombilla, ¿ustedes qué creen que es lo primero que a la humanidad se le ocurrió que podía hacer con esa luz? Uno hubiera pensado, no, ya, listo, de ahí en adelante ya todo. Tomas corrientes en la casa, televisores, neveras, todo. Resulta que no, que la humanidad lo primero que pensó es cómo reemplazaba el aceite con el que iluminaba las calles para que fueran más seguras. Y el alumbrado público fue la primera utilización, aplicación
práctica de la energía eléctrica, porque la seguridad y el aceite era muy costoso. Se mataban millones de ballenas para producir el aceite con el que se iluminaban las calles de Londres y de Nueva York, etc. Esta primera gente eran más soñadores que científicos. Eran gente que experimentaba, que probaba. Este señor era un monstruo. Este señor soñó con que algún día podríamos tener energía transmitida sin cables. Pasó una gran parte de su vida, desarrollaba cosas que daban dinero y que generaba, y cogía esa plata y embaucaba empresarios y realmente les decía que iba a poner a producir cualquier invento que hubiera creado, y realmente se ponía a experimentar en cómo hacer transmisión eléctrica sin cables. No lo logró. Y hoy la humanidad no lo ha logrado aún. Seguimos tratando de hacerlo. Pero mientras tanto, la idea de que la energía transforma el mundo sigue siendo muy poderosa. Llegó a las empresas. Imagínense lo que era antes producir con máquinas de vapor, calderas que estallaban, que generaban accidentes, a pasar a producir con energía eléctrica. Se disminuyeron los accidentes de trabajo enormemente, se aumentó la productividad. Las empresas pudieron producir ya no solo para vender y recuperar costos, sino para exportar y vender en el mundo entero. Esa transformación llegó a los hogares y empezó poco a poco a generar todos esos confortos, todas esas comodidades con que vivimos hoy, y sin las cuales un día nos dicen no hay energía, como pasó, ustedes saben, hace muy poco en otros territorios, ya vamos a hablar de eso, volveríamos a la Edad Media. Cuando se apagó Europa, tuvieron que decretar toque de queda, porque a partir de la oscuridad, el no tener energía eléctrica era un propiciador de un caos en la ciudad. Y es que la energía transformó el mundo. Muy rápido les voy a contar un par de cosas que generaron ese cambio. Por ejemplo, hoy todavía, 120 años después de la primera iluminación eléctrica, hoy todavía 2 millones de personas en el mundo mueren porque cocinan con leña y respiran ese humo, y las enfermedades respiratorias generan la muerte de 2 millones de personas al año. Todo esto se puede evitar con energía eléctrica. Y es que el consumo de energía eléctrica ha estado en los últimos 120 años atado al crecimiento de la humanidad, al desarrollo. El Producto Interno Bruto, que es la medición que los economistas hacen de cómo se desarrolla un país que tanto produce, ha venido creciendo, si ustedes lo ven linealmente, de la misma manera que el consumo promedio de energía eléctrica por persona en el mundo. Igual pasa con la esperanza de vida. En 1890, cuando todo esto que les decía hace un ratico pasó, un niño que nacía tenía una esperanza de vivir 32 años. 32 años. Obviamente, como eso es un número promedio, involucra una mortalidad infantil altísima. No es que todo el mundo se muriera a los 30 años, pero en promedio la gente vivía 32 años. Hoy el promedio son 75 años. Todo eso es gracias al desarrollo que jala la energía eléctrica en el mundo entero. Igualito con las enfermedades asociadas a la respiración, lo que tiene que ver con cocinar, con producir con carbón, con leña, etcétera, es sumamente contaminante y es el causante de muchísimas enfermedades en el mundo entero. Pero entonces el desafío ya no es si vamos a tener energía o no, el desafío es cómo vamos a producir esa electricidad de la manera más limpia. Ustedes todos han oído hablar de la transición energética, ya vamos a hablar un poquitico que entiende uno, hace un rato nos contaban un poco a qué se refiere eso, pero básicamente lo que hay que entender es que la energía eléctrica durante muchísimos años se generó con carbón, con petróleo, luego con gas. El gas es, si ustedes miran la tercera barra, es mucho más limpio que el carbón, pero aún sigue siendo un generador de emisiones de CO2 por cada kilovatio hora que se genera. Cuando uno mira en el extremo derecho, la energía generada con viento, se da cuenta que se reduce a una 80ª parte las emisiones de CO2 por cada kilovatio hora que generamos cuando comparamos el carbón con el viento. La energía hidráulica que le hemos satanizado en el mundo todavía sigue siendo una energía muy limpia. Sigue siendo una energía 40 veces más eficiente que el carbón en términos de emisiones de CO2, pero el aire es todavía más limpio. Alguien dirá, pero es que para producir energía eólica hay que usar cobre, acero, hay que poner esas hélices, etcétera. Sí, aún así, después de producir todo eso y hacer esas extracciones mineras para poder generar esto, en el primer año, el efecto de contaminación que puede generar la producción de las hélices y de los motogeneradores se compensa. A partir del segundo año estamos hablando de una 80ª parte de la emisión de CO2
por cada kilovatio hora que el mundo necesita. Afortunadamente, también los costos han bajado y ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué eso es relevante. Apagón, esto tumba presidentes. En España tiene una crisis enorme porque el apagón está buscando responsables. Y fueron solo 14 horas. Uno diría, vivimos 2000 años sin energía, ahora no tenemos energía 14 horas y se caen los presidentes, o se caen los ministros, o se caen los gerentes de las empresas. Es porque somos dependientes de la energía eléctrica. En Chile, que pasó esto también a principios de este año, murieron personas que eran electrodependientes, personas que en su casa confiaban en la continuidad del fluido eléctrico para sus respiradores, sus aparatos de control cardíaco, etcétera. Y cuando pasan 2, 4, 8, 10 horas sin energía, no tienen cómo llegar a un hospital, no tienen cómo buscar una manera distinta para sobrevivir. La energía es demasiado importante. Entonces, el punto clave es, bueno, si yo puedo ver como un país del tamaño de Brasil, 180 millones de personas, se apaga. Si puedo ver que España se apaga, país desarrollado, primer mundo, e intenta y genera riesgos de apagón en Francia y en Portugal, tengo que preocuparme por la confiabilidad de los sistemas. Tengo que preocuparme por cómo esta energía entonces es confiable. Y esa confiabilidad viene de la infraestructura. La infraestructura es la que permite que podamos tener energía todo el tiempo que necesitamos tenerla. No solo es tener generadores, no solo es producir energía, porque esa energía normalmente se genera en lugares muy distantes de donde se consume. Países como Estados Unidos, con casi 635.000 kilómetros de redes de alta tensión, no estoy hablándoles de las de distribución de las ciudades, solo las de alta tensión. Europa tiene 1.1 millones y aún así todavía el mundo estima que necesita construir 150 millones de kilómetros más de líneas de transmisión para tener el sistema que el mundo va a necesitar a medida que los data centers sean más y más y más grandes y más poderosos por la inteligencia artificial, a medida que el uso del Internet domine todo nuestro día a día. Eso es altamente consumidor de energía. Esa energía tiene que ser confiable. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es transición energética? ¿Qué es confiabilidad? A todos nos preocupa la tarifa. A todos nos preocupan las emisiones de CO2. ¿Cómo combino todo eso? Y resulta que para entender eso hay que devolvernos a la definición de transición energética. Cuando todos hablamos de transición energética, hablamos de que vamos a generar energía limpia, claro, por eso la energía del viento y las condiciones de producción de energía de viento en La Guajira son espectaculares, pero también que los consumos de la humanidad van hacia consumos limpios. Es las dos cosas. Entonces, para yo conectar la generación, la producción, con el consumo, necesito la línea de transmisión. Son la forma como se conecta el mundo para lograr esto. Ya les voy a explicar en un ejercicio muy simple por qué son las líneas de transmisión el eje central de la transición energética. Esto es un ejemplo muy elemental. 3 ciudades, un país de 3 ciudades. Ustedes las ven en la diagonal blanca. Centro urbano 1, centro urbano 2, centro urbano 3, para simplicidad, todas consumen 100 megavatios. ¿Qué son 100 megavatios? Una ciudad más o menos de 500.000 habitantes. Un Santa Marta, un Villavicencio, una ciudad de ese tamaño. Imagínense un país que solo tiene esas 3 ciudades. La ciudad 1 tiene una fuente hidráulica, tiene una represa cerca, tiene agua, genera su propia energía, se autoabastece. Perfecto. La ciudad 2 no tiene fuentes hídricas cerca, pero montó una planta térmica y produce con carbón sus 100 megavatios. La tercera ciudad sí se diversifica un poquito, produce algo con hidráulico y algo con térmico y, bien, ahí todos 3 se bandean. Uno diría, perfecto, cada uno resolvió su problema. Sí. ¿Qué pasa en cada una de esas ciudades cuando alguna de esas plantas falla? Apagón total. Este es un país con un sistema eléctrico de muy baja confiabilidad. ¿Todos están abastecidos? Sí. ¿A todos les llega la energía normalmente? Sí. ¿Es confiable? No. Y la tarifa calculada a los precios más o menos de hoy puede ser alrededor de 830, vamos a decir, pesos colombianos por cada kilovatio que consume. Simplemente crean en que ese cálculo está bien hecho, porque lo que les quiero mostrar es el efecto de mejorar el sistema. 834 pesos por kilovatio paga cada usuario de ese país. Y generar esa energía, esos 300 megas, pues necesita 2.900 toneladas de CO2 al día. Cada día esa producción genera 2.900.
Ahora hagamos una cosa, en nuestro pequeño país de las maravillas, juntemos o creemos una plantica solar más, se la pegamos a la ciudad 3, y una plantica eólica más, 50 megas arriba, 20 abajo. Solo eso, sin todavía interconectar nada, solo aumentándole un poquitico de generación limpia, hizo que la tarifa bajara el 5%. En promedio todos van a pagar 5% menos de tarifa y las emisiones de CO2 van a bajar 14%. Y el sistema mejoró un poquito su confiabilidad, pero porque tienen ya un poquito más de fuentes, pero todos están aislados. Entonces no es aún un sistema confiable. Conectemos las ciudades, una con la otra. Venga, la ciudad 1 le puede vender o entregar excedentes a la 2 o a la 3 o viceversa. Solo esa conexión, sin hacer nada más, hace que la tarifa baje 9% adicional. 9% adicional. Las emisiones de CO2 bajan 66%. Yo no metí nada nuevo. Solo los interconecté. Lo único que hice fue líneas de transmisión que hacen el sistema funcionar de una manera más eficiente. ¿Eso por qué pasa? Porque los excedentes se pueden siempre entregar al otro y puedo evitar prender las plantas térmicas siempre que no sea necesario. Les mostraba que una planta térmica genera 80 veces más emisiones de CO2 que una eólica. Entonces, claro, cada que yo la logro apagar, mejora un montón. Pero hagamos una bobadita más. Terminemos unas linecitas que terminen de unir el resto. Simplemente todo está interconectado con todo. 17% más baja la tarifa. 94% bajan las emisiones de CO2. Prácticamente no volví a prender las plantas térmicas con el mismo sistema, solo que interconectado. Y la confiabilidad de todo el país, de todo mi pequeño país, es una confiabilidad alta. De manera que cuando les abren en el futuro de transición energética, piensen en líneas de transmisión. Piensen, The Economist en el 2023 sacó una portada súper fuerte, porque claramente es una caricatura exagerada, pero ponía a la gente abrazándose a las torres y decía, tanto como abrazar los árboles, tenemos que abrazar las torres. Este es el futuro del cambio climático. Este es el futuro de la transición energética. Las líneas de transmisión son la forma como el mundo entero va a disfrutar de energía confiable, limpia, barata, al alcance de todos. Es la única manera. Es la invitación que yo les hago cuando la próxima vez alguien les mencione esto. Piensen en un sistema interconectado, piensen en cómo generar energías en algún lugar del mundo o del país. Permite que todos nos beneficiemos gracias a la electricidad y al progreso que estos sistemas traen. Muchas gracias.